Bienvenidos sean todos. Por favor, pónganse cómodos y disfruten de la siguiente leyenda que voy a narrarles. La leyenda del Callejón del Muerto. Remontándonos al año de 1875, cuenta la leyenda que una noche de lluvia y neblina, un hombre adinerado conocido como Anastasio Priego, quien era el dueño del mesón de Priego, salió en busca de doña Simonita, la partera más reconocida de Analco, Puebla en aquel entonces, pues en las primeras horas de aquel día, la esposa, la señora Juliana Domínguez, comenzó a entrar en labor de parto, presentando los tan conocidos dolores de parto, por lo que con prisa, don Anastasio salió en búsqueda de la ayuda que necesitaba, negándose sin más a que alguno de sus empleados lo acompañara, y cargando con él su espada, su capa y su sombrero, en plena oscuridad y a altas horas de la madrugada. Caminaba entonces solo por el antiguo callejón de Illescas, cuando de la nada un maleante le dio alcance y con espada en mano le pidió que le entregara todo el oro que llevaba consigo, amenazando así su vida si éste se negaba, sin saber que, para su desgracia, su víctima era un habilidoso esgrimista de aquella época, que sin perder un solo segundo tomó distancia con un salto y desenfundó su espada para contraatacar, y con un movimiento rápido embistió al ladrón con su espada, justo a la altura de su corazón. Dejando entonces el callejón, continuó su camino como si nada hubiese pasado y sin saber cuál había sido el destino de aquel criminal que se había cruzado en su camino. Llegando así a casa de doña Simonita, con quien a paso apresurado volvió a su casa evitando el paso por aquel callejón en el que momentos antes se había enfrentado con un asaltante y tomando una ruta diferente. La partera llegó justo a tiempo para ayudar a doña Juliana en la labor de parto y a recibir dos hermosos gemelos que desde ese momento se volvieron el orgullo de aquel hombre y su mujer. Una vez que doña Simonita terminó con su trabajo, el hombre la acompañó de regreso a su casa justo después de haber pagado por sus servicios. Una vez que venía de regreso, la curiosidad le ganó y decidió pasar de nueva cuenta por aquel callejón, encontrándose así con aquel hombre tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre y ya sin vida, rodeado además de personas que rumoreaban y comenzaban a relatar lo que desde su punto de vista había sucedido, mientras algunos otros rogaban por su alma. Después de eso, empezó a rumorearse que durante la madrugada, el alma en pena de aquel ladrón solía hacer acto de presencia en aquel lugar a altas horas de la noche, asustando así a quien vague por el que fue su lugar de deceso, y que por esto dicho, el callejón fue conocido coloquialmente como el Callejón del Muerto. Fue así como los vecinos, con el fin de que el espíritu del maleante descansara en paz, realizaron misas en su honor, y uno de ellos, conocido como Marcelino Illescas, mandó incluso a construir una cruz blanca en el sitio, que aún hoy a la fecha puede verse en el muro de una de las viviendas. Sin embargo, esto parecía ser en vano, pues el espíritu siguió apareciendo. Tiempo después, el padre Francisco Ávila, quien era el titular de la parroquia del Santo Ángel Custodio, estaba a punto de cerrar el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle, o más bien rogarle, la confesión en el templo de Analco, a lo que el sacerdote accedió. Después de recibir la absolución de sus pecados, el hombre, que se creera el ladrón, desapareció ante la mirada sorprendida del religioso, quien al día siguiente amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido a su sacristán, pues le aseguró que había absuelto de sus pecados a un hombre que había muerto hacía mucho tiempo y que estaba buscando el perdón de Dios para que su alma pudiera descansar. Siendo así, el padre perdió la vida, pues no soportó la impresión de haber visto desaparecer frente a sus ojos a un hombre tras recibir el indulto. Asimismo, el alma en pena de aquel hombre jamás volvió a aparecer en el lugar donde fue abatido. ¿Conocías esta leyenda? Si algún día circulas caminando en ese callejón, ruega porque aquel hombre que recibió el indulto de verdad sea el ladrón, pues no querrás tener un encuentro con el alma en pena de aquel hombre. Espero hayas disfrutado esta leyenda tanto como yo. Suscríbete y síguenos en redes, y ojalá estés presente en la siguiente entrega de Parasomnia Nocturna.